Hoy es miércoles, hablamos de salud y en esta ocasión abordamos el tema del consumo excesivo del sodio. Fíjese que a pesar de ser necesario para el correcto funcionamiento del organismo, la sal consumida en exceso es una de las principales causas de la hipertensión arterial, problemas en el corazón como insuficiencia cardíaca e infartos, además de accidente cerebrovascular, hemorragias, daño en riñones que lleva a insuficiencia renal o incluso la posibilidad de presentar cáncer gástrico o colorectal, entre otros. Así lo dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Según el IMSS, a nivel mundial, escuche usted, podrían evitarse un estimado de 2.5 millones de defunciones si el consumo de sal se reduce al nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Tome nota que es de 5 gramos de sal al día, lo que equivale solamente a una cucharada cafetera. Bueno, ya que estamos abordando los temas de salud en el marco del Día Mundial contra la Obesidad que se conmemoró ayer y también el Día Mundial de la Diabetes que se conmemora mañana, 14 de noviembre, vamos a conversar con el investigador de la UNAM, Miguel Murguía Romero, del Instituto de Biología de la UNAM, quien elaboró una herramienta de fácil acceso para ayudar a las personas a evaluar el grado de obesidad. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos esta mañana en 21 Noticias. Muy buenos días, muchas gracias a usted. Pues platíquenos del metabolódromo. ¿De qué se trata? El metabolódromo es una herramienta que construimos paralelo a nuestros proyectos de investigación, en donde quisimos vertir a la población una forma de que ellos pudieran evaluar su estado de salud de una manera muy rápida. ¿Y en qué consiste? ¿Es a través de una aplicación, un sitio web? ¿Cuáles son las herramientas y las alternativas que se nos ofrecen? Ambas. Está disponible en la web de manera universal y también hay una aplicación para celular que puede descargarse. Y básicamente es una interfaz en donde el individuo, el joven, puede indicar sus parámetros metabólicos y entonces así conocer no solamente su estado de salud de una manera rápida, sino también entender qué es el síndrome metabólico, pues que es la antesala para la diabetes. ¿Y qué es precisamente este síndrome, doctor? El síndrome metabólico se ha definido como un conjunto de 5 alteraciones que se han visto que están relacionadas precisamente previa a la aparición de la diabetes y problemas cardiovasculares, en donde interviene la presión arterial, la obesidad medida a través de la circunferencia de cintura y otros 3 parámetros que se miden a través de química sanguínea, que es el nivel de glucosa en sangre, el nivel de colesterol HDL, que es conocido como el colesterol bueno, y el nivel de triglicéridos. Entonces hay que controlar estos 5 parámetros. ¿Qué datos necesitamos conocer de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, para poder utilizar este metabolódromo? Bueno, uno es muy sencillo, que es la circunferencia de cintura medida. La medimos nosotros. Uno la puede medir. Es muy importante que uno no haga trampa, o sea que... No sumir la panza. No sumir la panza ni respirar mucho. Okay. A la altura del ombligo y entonces normalmente este punto de corte, por ejemplo, es de manera aceptada, es 80 centímetros para las mujeres y 90 centímetros para los hombres, ¿no? Y entonces así los demás parámetros también tienen sus puntos de corte. Entonces el joven o la persona que accede a esta herramienta puede conocer también variando los parámetros, jugando, pues descubre cuál es el punto de corte. Entonces ya es una manera que pueda él ser más consciente y aprender más sobre el síndrome metabólico. O incluso volverse hasta un propio reto, ¿no? En este parámetro me falta un poquito, nos decía, el primero es la circunferencia de la cintura, dice que son 5 parámetros más. ¿Cuáles serían los otros? ¿Qué otros datos necesitamos para poder utilizar este metabolódromo? El otro es la presión arterial, tanto la diastólica como la sistólica, ¿no? La que vulgarmente conocemos como presión alta y baja. Entonces, si uno conoce su presión arterial, pues puede meterla. Pero lo más importante es que pues nosotros, aunque no conozcamos el valor preciso, pues ya somos conscientes de que estos parámetros tenemos que cuidarlos y cuando vayamos a la visita al médico, entonces podríamos ser más conscientes, ¿no? Que bueno, esta aplicación, este simulador que desarrolla el Instituto de Biología de la UNAM, ¿en algún momento también piensa pues utilizarse en el ambiente médico? Es decir, para que los médicos también puedan diagnosticar este estado de salud, hablando del sobrepeso y de la obesidad de sus pacientes, ¿o es únicamente exclusivo para los pacientes, para los jóvenes, nos decía? Esta herramienta está diseñada precisamente para la población en general, porque hemos desarrollado, como parte de nuestras investigaciones, herramientas más sofisticadas para el diagnóstico, ¿no? Herramientas en donde hemos aplicado técnicas, por ejemplo, avanzadas de la informática, por ejemplo, técnicas de inteligencia artificial. Entonces hemos desarrollado, por ejemplo, sistemas expertos en donde
se puede de manera automática, supervisado también por el grupo de médicos especialistas, dar un diagnóstico de manera automatizada. Y que además dentro de este simulador también se van a dar sugerencias para mantener un buen estado de salud. ¿Cómo es esto? ¿Qué tipo de sugerencias nos van a incluir? Ajá, hay una herramienta que le llamamos Mi Salud, en donde es básicamente una serie de cuestionarios muy sencillos, donde también el propio usuario puede introducir los parámetros de antropométricos de sus medidas, pero también algo muy importante, puede indicar la frecuencia y el tipo de alimentos que consume. Okay. Entonces, con estos datos, el programa puede hacer una síntesis y internamente construye una recomendación que la advierte de manera inmediata, y entonces el usuario puede conocer pues, sí, de manera inmediata su evaluación. ¿Qué tan amigable es esta plataforma con los usuarios, el lenguaje, para conocer y para poder pues de manera práctica dar con esta autoevaluación? Bueno, pues sí, hemos intentado siempre, sin perder la precisión, manejar un lenguaje que la población en general la pueda utilizar. De hecho, por eso la construcción del metabolódromo, para que estos términos, o sea, lo que es síndrome metabólico, presión arterial, triglicéridos, se conozcan más por la población, ¿no? Ok, ¿está pensada para utilizarse una única ocasión, para una autoevaluación por única ocasión, o se busca también dar un seguimiento que sea una aplicación que tengamos de manera constante en nuestros dispositivos móviles para de manera cotidiana evaluar cómo está nuestro estado de salud respecto a la obesidad y al sobrepeso? Eso que mencionas es muy importante, el seguimiento. Porque es la manera de si uno ya tiene una alteración, por ejemplo, si uno tiene sobrepeso, pues es muy importante que uno vaya conociendo cómo va evolucionando y si las acciones que uno va tomando en los cambios de hábito van dando resultados, ¿no? Entonces, sí, la herramienta Mi Salud, uno puede llenar sus cuestionarios con base periódica y vierte una serie de gráficas a través del tiempo para que, de manera muy resumida, para dar ese seguimiento. ¿Tienen alguna manera de contacto con los usuarios por si pues alguien que nos escucha la descarga comienza a utilizarla y tiene alguna sugerencia de mejoras o alguna duda de cómo utilizar esta aplicación? ¿De qué manera se les puede asesorar? Ese es muy importante, el contacto con los usuarios, con el público. Pues ahí en la página están los correos, el clásico contacto, en donde... Ahí lo tenemos en Facebook en este momento en pantalla. Nos dará mucho gusto que... Pues claro, escuchar cómo es su experiencia, evaluarla y por supuesto que si tienen alguna sugerencia que pudiera mejorar este simulador, pues será bien recibida. Muchísimas gracias, Miguel Murguía Romero del Instituto de Biología de la UNAM. Pues ahí está este simulador para reducir el sobrepeso y la obesidad. Metabolódromo, ya podemos descargarlo y bueno, pues entrar también al sitio web para pues conocer cuál es nuestro estado de salud. Así es, muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias a usted por esta visita esta mañana a la audiencia de 21 Noticias.